Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestro sermón esta mañana es Dios escogió lo débil del mundo. Tomaremos unos versículos de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Leeré para ustedes en Nueva Versión Internacional, capítulo 1 de esa carta, versículos del 26 al 31. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse. Pero, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Hasta ahí la lectura. Hermanos, Pablo escribe a una iglesia grande que estaba en una gran ciudad. Se estima unos 50.000 habitantes hace 2.000 años en el puerto de Corinto, en Grecia. Esto es una iglesia grande, una iglesia en la que Pablo pasó bastante tiempo enseñando, sembrando doctrina, a la que escribió 2 o 3 cartas, largas cartas, cargadas de doctrina. Una iglesia querida por el apóstol y una iglesia que, hermanos, como las demás iglesias del Nuevo Testamento, terminan siendo representativas de las iglesias de hoy día. Es decir, la iglesia del primer siglo, lo que nosotros llamamos en añoranza, casi en nostalgia, la iglesia primitiva, es muy parecida a la iglesia del siglo XX, a la iglesia del siglo XXI. Así que por ello encontramos, al leer estas epístolas, estas cartas cargadas de doctrina, como he dicho, encontramos que son muy aplicables a nosotros. Pareciera que nos están leyendo, nos están describiendo, y lo que justamente quiero que sea nuestro énfasis en la predicación de esta mañana es que veamos la descripción que hace el apóstol de la membresía de esa carta, a la que escribe la carta, la membresía de esa iglesia. Era una iglesia, hermanos, que por estar en esa gran ciudad estaba familiarizada con elementos como el poder, como el saber, como el tener, como el placer, como el ser. Es una iglesia, no una iglesia rural, es una iglesia citadina. Y es interesante que el apóstol va a utilizar en esta misma introducción de la carta la palabra debilidad. Debilidad. Hermanos, hoy menos que nunca esta palabra gusta en nuestra sociedad. Nuestra sociedad siglo XXI rinde culto al poder en todas sus formas. Y aquí el apóstol afirma que los destinatarios de su carta, los destinatarios del mensaje de salvación, son débiles, según los criterios del mundo, según los criterios del siglo. Ahora, nos está
describiendo a nosotros como iglesia. Veamos si esta descripción se ajusta a nosotros. La carta tiene un énfasis desde el mero comienzo en la soberanía de Dios al elegir quiénes han de integrar su iglesia. Dios elige en lo que alguien llamó una vez esa soberanía discriminatoria de su ejercicio. Hermanos, esa soberanía discriminatoria de Dios se llama gracia. Es la gracia soberana de Dios que elige a quién dispensársela. Sin embargo, este no va a ser un sermón temático sobre la elección, pero tiene que ver mucho con ella. Ya lo veremos al analizar la carta. En cambio, va a ser un sermón descriptivo de la identidad, de la condición de los creyentes que integran la Iglesia de Jesucristo. Aquí hay una descripción de quienes integran el cuerpo de Cristo, en aquel entonces y día de hoy también, quienes integran. No olvidemos, hermanos, por lo tanto, que la gracia de Dios se inclina, se abaja, se agacha, como diría el apóstol Pablo a los Efesios, según el puro afecto de su voluntad. ¿Lo repito? La gracia de Dios, hermanos, se inclina hacia el hombre, abro comillas, según el puro afecto de su voluntad. Lo repito una vez más, según el puro afecto de su voluntad. La elección de Dios, por lo tanto, hermanos, es muy sui generis, es muy propia de Él, va con sus atributos, con su naturaleza. En el Antiguo Testamento Dios escoge a Israel porque le plació, no porque Israel fuera superior a las demás naciones. Es más, la formó a partir de un anciano y una mujer estéril. Pero Él le plació elegir a los descendientes de Jacob. Punto. En el Nuevo Testamento es la Iglesia a la que Él elige. Lucas nos escribe en Hechos, capítulo 13, versículo 48, oigan, hermanos, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lo repito, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? ¿Los que quisieron creer o aquellos que estaban ordenados para creer? Hay una versión que dice los que estaban asignados para vida eterna. Miren, esto no es una opinión de Lucas, que los que creyeron eran todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es que el Señor Jesús lo había advertido y quiero que lo tengamos presente como substrato de la predicación. Palabras de Jesús, Juan 6:44. Oigan esto: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo arrastrare. ¿Les suena fuerte el verbo, verdad? Es que ese es el verbo en griego. Hekuo, arrastrare. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera con su estilo ponen a menos que el Padre que me envió lo trajere. Pero es que en griego dice que lo arrastrare. Ahí suena casi que contra su voluntad. Como alguien dijo una vez, hermanos, yo no hubiera buscado a Dios si Dios no me hubiera elegido. Vamos a comenzar con el texto. Esta es la introducción. Comienza el pasaje diciendo, hermanos, consideren su propio llamamiento.
No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Reina Valera pone: consideren su vocación. Hermanos, yo sé que los idiomas son seres vivientes y van cambiando, pero hermanos, la palabra ahí no es vocación. La vocación es algo que, según el uso que le hemos dado a la palabra, sale de dentro. Y aquí es klesis, que es llamamiento. El texto debe leerse es: hermanos, consideren su propio llamamiento. Y si queremos ser más estrictos, a la primera acepción del vocablo griego es: consideren su propia condición. Invitación. Ustedes han sido invitados, han sido llamados. Consideren en la condición en que ustedes han sido invitados, han sido llamados. Esto no es vocación, que a mí me sale por vocación. Es que a mí me sale porque he sido llamado, con ese llamado eficaz, irresistible, como lo llamaban los reformadores. Ese llamado irresistible, esa invitación con la que Dios nos ha buscado y atraído a Él, nos ha arrastrado a Él. Consideren el estado en que fueron llamados, consideren la invitación, el llamamiento, dice acá. Y, hermanos, pasa a describir por un momento cuál era la situación, la condición de los feligreses. Creo que nos describe perfectamente a los miembros de la Iglesia Amposta y Vinarós. Dice: no muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Es decir, hermanos, aquí hay una descripción casi en negativo, ¿cierto? No muchos. Está hablando de que la mayoría no son sabios según criterios humanos. La mayoría no son de noble cuna, la mayoría no son poderosos económica o políticamente, no lo son. En la mayoría no lo son. Hay excepciones, y yo me puse a listar algunas. Vamos, Dionisio, el aeropagita de Atenas, Sergio Paulo, el procónsul de Creta, damas de la nobleza de la aristocracia de Tesalónica y Berea, Erasto, el tesorero de Corinto, Cornelio, el capitán de Cesarea. No, sí hay algunos cuantos, sí los hay. Saulo mismo de Tarso, el gran Saulo. Sí hay unos grandes hombres, en la Escritura los hay, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, pero no conforman la mayoría. La mayoría no lo es. Ahora, que esto no nos lleve a hacer una exclusión clasista, que es lo que ha hecho la teología de la liberación. Entonces pone la salvación como una prerrogativa para los pobres, para la clase proletaria, los desposeídos, los oprimidos, y termina siendo entonces un locus teológico de la pobreza misma. Y la teología de la liberación por eso abona la lucha de clases y se entrega en manos del marxismo. No nos equivoquemos. Es decir, aquí lo que está reconociendo, sin embargo, es una realidad. Vamos, es la realidad que Jesucristo mismo destacó en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados, dichosos, benditos, felices, ¿quiénes? Los que reconocen su necesidad espiritual, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que por lo general, hermanos, cuando el hombre eleva en exceso su autoestima, ya sea por el tener, por el poder, por el placer, por el
saber desestima a Dios y lo pone de un lado. Con un miserable título guindado en la pared de un posgrado universitario, ya creo que tengo el saber universal en mi haber y desestimo como locura, como tontería, la predicación de Cristo crucificado. Esto le pasaba a los griegos, pero es que pasa en el día de hoy, en nuestra civilización occidental, y pasa en nuestras familias también. Es que por tener dinero en la cuenta bancaria, tener poder económico o por tener poder político, o ambas cosas que usualmente van juntas, entonces ya desestimo una congregación de pobres, una congregación de gente que vive de su pensión o que vive con un sueldo básico o que está en el paro o buscando trabajo o que tiene que ser ayudada en la congregación. Vamos, yo quiero reunirme con los pares míos y entonces ya ando trabajando un orgullo por el tener. Esto también acontece y entonces desestimo la locura de la cruz, la locura del evangelio del reino de Dios, donde nosotros somos súbditos, somos siervos, somos superetes, somos doulos. Lo desestimo. Noble cuna. Miren que todavía tenemos que asistir a quienes, protestando a la monarquía, se jactan de sus apellidos y le buscan el abolengo y de dónde viene mi apellido. En estas tierras cuestiono al Borbón, pero mi apellido viene ¿de dónde viene ese supremacismo? Y verlo en la iglesia. Cuidémonos, hermanos, para que en lo posible la carta, la epístola, la palabra de Dios, la apliquemos en nuestra vida y en nuestra congregación, en nuestra propia iglesia. ¿Cómo continúa el texto? Y va a decir, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse. Hermanos, noten que 3 veces aparece el verbo escogió, escoger. Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. En griego, el vocablo es eklegomai. Aparece más de 25 veces en el Nuevo Testamento. No es una excentricidad de este pasaje. Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. Lo voy a decir ahora dirigido. Dios te escogió, Dios te escogió, Dios te escogió. Una escogencia escandalosa, ¿sí? Es una escogencia escandalosa. Y le voy a decir por qué es aún más escandalosa, hermanos. Porque aquí el apóstol recurre a una sintaxis literaria que es de por sí casi ofensiva. Miren qué vocablo usa. Dice, Dios escogió lo insensato. Dios escogió lo débil. Y también Dios escogió lo más bajo y despreciado. Estoy llamándoles la atención al lo. No es original mío. Los que trabajan el texto bíblico y conocen la lengua, yo no la conozco, yo sufro para poder conseguir estos detalles, afirman que esto de llamar lo insensato, lo débil, lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, es casi una cosificación.
una adjetivación que etiqueta a las personas de una forma peyorativa, de una forma despectiva. ¿Qué está diciendo? Lo insensato. ¿Cuál es la sinonimia de lo insensato? Mira, nos está definiendo como insensatos, ignorantes, aburridos, necios, sin letras. Dice lo débil. ¿Qué es lo débil, hermano? Nos está describiendo como frágiles, sin fuerza, sin poder, enfermos inclusive. Lo bajo. ¿Qué es lo bajo, hermanos? Nos está definiendo como reprobados, despreciables, innobles, marginales, menospreciados. Así nos está describiendo. Lo vil, lo que no es nada. ¿Saben lo que significa ya al extremo de la bajeza a donde nos está situando el apóstol? Lo que no tiene nombre. Es decir, hemos cantado, hermanos, y Jesús es mi Rey soberano, y hay una línea en la que los decibeles bajan cuando dice, me vino a sacar de la escoria. Y es que en el fondo decimos, bueno, ya va, pero no tanto, no me pongas ya como escoria, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo usa la palabra basura. Lo que el mundo tiene por basura, Dios consideró que valía la pena dar la vida por ti y por mí y la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Lo que el mundo tiene por nada, el amor del Padre lo ha dado con valor, para Él tiene valor. Así que esta escogencia de Dios, que es escandalosa, es un hecho, y es un hecho que lo podemos ver viéndonos las caras los unos a los otros aquí. Cuando los corintios recibieron esta carta, no hicieron más que pasar una lista en la membresía y de revisar, diga presente, y al verse todos dijeron, nos está describiendo el apóstol. Vamos, él vivió 1 año y medio con ellos, podía describirlos, y nos está describiendo hoy en día, hermanos. Ahora, ¿qué objetivo tiene Dios al hacer una elección de este tipo? Miren que pasa del pero al para. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, y también escogió lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que, atención, nadie pueda jactarse. A fin de que nadie pueda jactarse. Hermanos, nadie es nadie. Que la jactancia y el orgullo no cambien de bando. No sea que ahora en la misma iglesia yo me jacte de que por mis méritos, de que por yo haber decidido y escogido y portarme bien y haber aceptado, yo soy el que tiene el mérito de formar parte del cuerpo de Cristo. Porque ahí estaremos haciendo un cambio del orgullo. Es decir, al final, es la tesis de Jacobo Arminio, ¿no? No es nada nuevo. Dios me escogió porque Él sabía de antemano que yo iba a decidirme por Él. Total, ¿qué mérito hay en esa escogencia? El mérito sigue siendo mío, yo decidí. Y de Dios la omnisciencia. Él solo sabía que todo dependía de mí. Esa es la forma como lo crees. Pero esto no es lo que está aquí. Si tú dices eso, si tú piensas eso, que el decisivo fuiste tú, pues la jactancia está en ti. Y aquí vamos a avanzar en el texto. Dice, una vez vuelve del pero al para el apóstol. Dice, pero gracias no a ti y no a mí. Dice, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Hermanos, dice, vamos con calma un momento, ya estamos terminando el sermón. Dice, gracias es a Dios, gracias a Él,
Ustedes están unidos a Cristo Jesús. Me enteré preparando el sermón que la palabra Cristo en el Nuevo Testamento aparece más de 500 veces. Así que quede claro, Cristo es el centro y la razón de ser de nuestra salvación. Somos salvos porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, no somos una nueva aristocracia moral que ve al resto del mundo como impío. No, hermanos, somos simplemente objeto de la gracia de Dios. Dios me ha salvado no por lo que yo soy. Dios me ha escogido para salvación no por lo que yo soy. Dios me ha escogido por lo que Él es. Si fuera por mí, yo no sería salvo. Alguien dijo en este momento, se me escapa, lo siguiente: si Dios no me hubiera escogido, yo no le hubiera buscado. Así que el apóstol en esta carta añade como broche, como cierre de esta idea, que luego va a continuar y nosotros continuaremos el próximo domingo, añade que él no está diciendo algo nuevo, que esto es lo mismo que Dios ya ha hecho y ha dicho desde siglos antes. Y entonces cierra con esto: para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Como está escrito. Y me llevó a buscar la referencia que en algunas Biblias sale. Nos envía 500 años atrás, a tiempos del profeta Jeremías. Y leo para ustedes, versión Dios habla hoy, Jeremías capítulo 9. Dice así: el Señor dice, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que, hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo no es más que tomando el texto del profeta Jeremías, Antiguo Testamento, trasladándolo al Nuevo Testamento. Aquello fue dicho al pueblo de Israel, ahora el apóstol Pablo se lo pasa a la iglesia de Corinto y es mi responsabilidad pasárselo a ustedes, a quien en posta hoy, en este siglo XXI. Hermanos, la elección de Dios es un hecho que depende de Dios, que desconcierta al hombre, que deshace lo que es, que no permite jactancias, lo repito, que no permite jactancias y que glorifica a Dios. Démosle gracias, démosle la gloria a Él.